empresarios en Colombia. El aumento del salario mínimo no llega solo. Activa un efecto cascada que presiona nóminas, prestaciones y presupuestos. El reto no es resistir, es adaptarse con inteligencia. La respuesta no es improvisar ni recortar talento. Es optimizar procesos, reducir fricciones operativas y utilizar la tecnología como aliada para trabajar mejor, no más duro. En Russell Bedford te ayudamos a automatizar procesos claves, disminuir riesgos operativos y aumentar la productividad de tu equipo. Realizamos un diagnóstico y construimos contigo un plan de automatización alineado a los desafíos del 2026. Prepárate hoy para el futuro del trabajo. Contáctanos, optimiza tus procesos y recursos con tecnología. ¿Sabías que muchas empresas no alcanzan su máximo potencial porque no gestionan de manera eficiente sus finanzas? En Russell Bedford acompañamos a tu empresa con soluciones de banca de inversión y consultoría financiera. Desde fusiones y adquisiciones, gestión de deuda y CFO tercerizado, hasta valoraciones y peritajes contables. Todo diseñado para ayudarte a maximizar el valor de tu negocio y tomar decisiones estratégicas con información confiable. Con nuestros servicios de consultoría financiera, obtienes consultoría financiera y estratégica, gestión de recursos financieros, fusiones y adquisiciones, servicios a las transacciones. ¿Cuáles son los beneficios? Estructuras sólidas para el presente y el futuro, mitigación de riesgos, relaciones transparentes con el sector financiero y mayor probabilidad de crecer de forma rentable. En Russell Bedford transformamos tus finanzas en una ventaja competitiva. ¿Tu empresa está lista para dar ese paso? Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercado de la Cámara Colombo-China, y desde la Cámara nos complace acompañarlos en este espacio desarrollado junto con nuestro afiliado Russell Bedford, una firma con amplia trayectoria en consultoría tributaria, legal, auditoría, en outsourcing contable y financiero. Es una de las redes globales más importantes en temas de consultoría y contabilidad, con presencia en más de 100 países. Y junto con ellos hoy vamos a abordar un tema muy importante para las empresas hoy, y son los saldos a favor y las oportunidades que representan para fortalecer la liquidez. Entonces, hoy muchas empresas cuentan con recursos que bien podrían ser recuperados y reincorporados en el flujo de caja. Sin embargo, estos procesos requieren un adecuado conocimiento, tanto normativo, una correcta identificación de los soportes, una estrategia clara que permita minimizar esos riesgos y aumentar las probabilidades de éxito ante la DIAN, ¿no? Y por esta razón, hoy tenemos a un grupo de especialistas con amplia experiencia en materia tributaria, quien hoy nos van a compartir esas recomendaciones, esas prácticas y esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para que nuestras empresas puedan gestionar esos procesos de una manera más eficiente. Hoy nos acompaña Roger Román Sánchez, socio de impuestos y legal en Russell Bedford, contador público y abogado con más de 15 años de experiencia asesorando empresas en planeación fiscal, en cumplimiento normativo y en estrategias de optimización tributaria. También nos acompaña Jenny del Río Quintero, Acting Manager de Impuestos, contadora pública y especialista en administración y auditoría tributaria, con más de 6 años de experiencia en el área tributaria. También nos acompaña Diego Camargo Hernández, Acting Manager de Impuestos, contador público y especialista en administración y auditoría tributaria, con experiencia en auditoría, outsourcing tributario, devoluciones de impuestos, información exógena y procesos contables. Y por último, nos acompaña César Alfredo Estepa, gerente de impuestos, contador y contador público, especialista en administración y auditoría tributaria, con más de 10 años de experiencia en consultoría fiscal, devoluciones de impuestos y planeación tributaria. Entonces tenemos hoy un grupo de expertos bastante nutridos, y agradecemos a nuestro afiliado Russell Bedford por compartir hoy su conocimiento, su experiencia con nuestra comunidad empresarial. Esperamos que este webinar les brinde herramientas útiles y aplicables, sobre todo para identificar esas oportunidades de recuperación de los recursos y fortalecer la gestión financiera de nuestras organizaciones. Entonces, la invitación de hoy es a ser muy participativo, aprovecha a nuestros expertos del día de hoy, tome notas, haga preguntas, puede dejar las preguntas aquí en el chat o en la parte inferior de Zoom, en la parte de preguntas y respuestas, que se van a estar respondiendo en el transcurso o bien al final. ¿Listo? Y
y bueno, sin preámbulos, le doy la bienvenida e iniciamos nuestro webinar. Muchísimas gracias y adelante, Roger. Estimada Catalina, y para todos los que nos escuchan en este momento, les mando un cordial saludo, un abrazo grande. Y bueno, y hoy tenemos una charla, como lo ha mencionado, y acá en alianza con la Cámara China, que tenemos este gusto hoy de poder conversar acerca de un tema que yo les quiero transmitir dos cosas para darle paso a mis compañeros. Esto es una charla de la cual, en la medida que vayamos evolucionando nuestros sistemas, con transparencia se los digo, no deberíamos de tener. ¿Y por qué digo no deberíamos de tener? Porque Colombia, la forma como ha venido recaudando históricamente sus impuestos, en especial el impuesto de renta, ha sido vía retenciones en la fuente. Entonces, prácticamente es un impuesto que se recauda a partir de anticipos, los cuales están generales a partir de unos tipos de actividad económica, ni siquiera son por unos conceptos generales y en algunos casos unos subconceptos, en el cual ocasiona que muchos contribuyentes hoy tengan que venir a pedir sus saldos a favor, cuando en una gestión eficiente deberíamos de considerar que esto fuera automático. Entonces, los saldos a favor no es más que un trámite formal, hay que mencionarlo, es un trámite de procedimiento formal de la manera como yo le pido al Estado que me devuelva algo que yo le pagué en exceso. Ahorita haremos una aclaración que es pago en exceso, que es saldo a favor, pero de una u otra manera es pido algo que pagué de más. Entonces partimos de un hecho que en ningún momento es que el Estado me reconoce a mí algo, sino que es un derecho por algo que yo pagué más, un derecho por el cual a mí no me pagan ningún tipo de rendimiento, un derecho por el cual las compañías sacrifican y generan mucho estrés en su flujo de caja. Pero cierro el paréntesis porque esa es una realidad que esperemos en la medida que cada día, como este ecosistema electrónico viene más fuerte, cada día tenemos reportes hechos, es decir, cada día la administración tributaria sabe mucho más de nosotros, sabe en detalle cada una de nuestras situaciones. Veíamos hasta que la boleta del cine ya sabemos si la persona va con pareja o no va con pareja. Es decir, la DIAN ya lo sabe prácticamente todo, así que esperaríamos que comencemos con ese sueño de tener devoluciones realmente automáticas. Y automáticas hablo es que no requiera un medio, un acto administrativo para que arranque a ser automática. Y seguro lo veremos con las famosas declaraciones sugeridas. Pero bueno, eso es primero un sueño que me estoy anticipando, un postcrédito que queremos ver. Ahora vamos a comenzar a nuestra realidad. La realidad es que este año es un año histórico en saldos a favor de contribuyentes con el impuesto de renta. Y ese saldo a favor histórico nos conlleva a que muchas compañías tienen que ir a pedir ese saldo a favor. Y el reto, como lo veíamos en el slide anterior, va a ser poder tener la documentación, las transacciones y los elementos ciertos para pedir esta devolución. Denme un segundo que me dicen que se está escuchando un poco mal. ¿Me confirman, por favor? Yo te estoy escuchando bien, Roger. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, se te Sí, yo escucha te estoy bien. escuchando bien. Perfecto. Entonces, en esa línea, nosotros aquí, este slide nos lo dice todo y prácticamente va a ser el slide que va a obligar, lo digo obligar a todos a quedarnos a lo largo de esta charla y seguramente a reproducirla varias veces porque hay un mito, o sea que las leyendas son creaciones, hay mitos y hay realidades. Y por muchos años se creó un mito el cual decía, no, es que si yo pido un saldo a favor es posible que me revise, es posible que sea complejo, pues le digo que ese mito es verdad. El mito es verdad. Y no solo es verdad, es más complejo y estadísticamente de lo que creemos. Hoy, a partir del informe de gestión de la DIAN, que ustedes pueden ver en pantalla, que cobija parte 24 o 25 hasta agosto, la DIAN manifestó y dijo, miren, les quiero mostrar mi eficiencia. Recibí 164,000 solicitudes de saldos a favor, renta, IVA,
naturales, jurídicas, de las cuales resolví 160.000 y de las cuales devolví 80.000. Es decir, devolví un poco, resolví un poco menos de la mitad en devolver. Entonces, primera estadística, todos los que piden una solicitud de devolución le resuelven a la mitad. Lo que dice ese informe, le resuelven a la mitad. Ojo, aquí no estamos diciendo que me devolvieron completo, aquí estamos diciendo, hice el trámite y de 10 que hacen el trámite, le devuelven a la mitad. Segundo, en la parte de valoración económica, donde dice valor en billones, a la DIAN le pidieron 87 billones en el año 2024. Y entre enero y agosto 58 y 25, 62. De los 87 billones, devolvieron 33 billones. Estamos hablando menos de la mitad. Estamos hablando prácticamente de casi de un 37%. Y si vamos a 25, pues naturalmente fueron 62 billones, de los cuales solo devolvieron 17 billones. Es decir, que de 10 solicitudes, la mitad las devuelven. Y que de lo que se pide, de 100 pesos que se piden devolución, devuelven 37. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable, oye, me preocupa que me dicen que se está escuchando como replicado, ¿me reconfirman por favor? Si me están No, escuchando bien. no te escuchamos con duplicado, pero se te escucha un poquito como de ruido blanco en algunas Qué partes, raro. pero es muy mínimo. Ok, excúsenme ahí. Esta es la emoción que le estamos poniendo. Colombia clasificó ayer y bueno, es toda esa emoción que le estamos poniendo. Entonces, uno diría, bueno, esto es para preocuparnos porque es más complejo de lo que creíamos el saldo a favor. La realidad es sí. Hoy lastimosamente es un trámite altamente fiscalizado, pero para el que no hace bien las cosas. Entonces, esto es el mensaje que nos da es todo saldo a favor que vayamos a pedir, tenemos que tenerlo debidamente documentado y en especial, que es el mayor problema que hoy tenemos, con todas las formalidades que nos deviene la ley. Y en eso es lo que vamos a comenzar a ver, cuáles son esos errores comunes, esos checklists comunes, porque hubo un gran checklist que nos dio la DIAN para efectos de renta, para grandes contribuyentes, y veremos a lo largo de esta charla muchos tips, porque ya aprendimos que el reto va a ser tener de forma muy eficiente toda la documentación y todos los elementos de la formalidad para pedir este saldo a favor. Aquí entonces quiero darle paso a mis compañeros César para que quieras agregar algo de lo que estamos aquí conversando. Perfecto, claro que sí, Roger. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Cámara Colombochina por el espacio. Como lo comentaba Roger, este es un dato muy importante y por eso traemos aquí este espacio para poder hablar con ustedes. ¿Por qué hoy es importante hablar de gestión eficiente de saldos a favor? Como lo mencionaba Roger en el slide anterior, solo están tramitando acerca de la mitad hacia abajo. Y muchas veces, ¿por qué sucede esto? Por una incorrecta planeación y radicación de este saldo a favor. Entonces aquí, pues desde la firma, lo que nosotros tratamos siempre es de que hagamos una gestión eficiente de saldos a favor. ¿Y cómo podemos hacer esta gestión eficiente de saldos a favor? Debemos arrancar desde el inicio con un diagnóstico correcto. Es muy importante identificar el origen del saldo a favor y definir su tratamiento tributario. Acá estamos, en este espacio vamos a hablar temas de renta y de IVA, que generalmente también es un poco complejo, todos esos requisitos especiales que hay. Pero entonces aquí lo más importante es que ustedes antes de empezar una solicitud puedan hacer un diagnóstico correcto para validar esas oportunidades de mejora que pueden tener las declaraciones tributarias. Seguido de este diagnóstico correcto, lo que sigue es validar ese soporte sólido, como lo mencionaba Roger. Hay que alinear estos documentos, estos formatos, los requisitos formales para evitar reprocesos e inadmisiones. Digamos que aquí una de las facultades que tiene la DIAN es poder inadmitir y pues recordemos que estos actos son de trámite y lo que tenemos que estos actos no admiten un recurso en contra, sino que tenemos que comenzar desde el principio.
volver a radicar la solicitud para subsanar estas causales de inadmisión que vamos a ver más adelante. Y seguido es esa estrategia procedimental, gestionar los tiempos, la ruta procedimental, contingencias para acelerar esa recuperación, tener muy claro estos tiempos, que ya los vamos a ver más adelante, y saber cuándo, Roger nos mencionaba es al principio que en el 2026 uno tiene presente unos tiempos, pero hablábamos internamente con Roger y decíamos, no hay que contar con este dinero pues en 6 meses por lo menos, porque pues acá se pueden dilatar los tiempos con varios procesos. Entonces acá como para poder traerles a ustedes esta sección, el mensaje es que el objetivo no es solo reconocer ese saldo a favor, sino recuperarlo de manera oportuna y eficiente, siguiendo estos pasos que les traemos acá. Entonces, para esto vamos a comenzar como saber cómo son esos usos de saldos a favor y aquí le doy la bienvenida a Jenny del Río para que nos cuente cómo son esas formas de recuperación de los saldos a favor. Claro que sí. Hola César, buenos días y bueno, buenos días a todos los asistentes. Es un gusto estarlos acompañando el día de hoy. Entonces, como lo hablaba César, vamos a identificar esos diferentes usos que le podemos dar a nuestro saldo a favor, los cuales pueden ser por imputación, compensación o devolución. Entonces, entiéndase por imputación cuando el contribuyente decide generar el arrastre de ese saldo a favor que le está generando su declaración para llevarla a ese periodo actual en el cual se encuentra. Y devolución o compensación es la acción donde el contribuyente decide ante la administración tributaria solicitar que le sea reintegrado ese dinero que se encuentra directamente en esa declaración o en su defecto que le sean compensados con algunas deudas que se tengan con la administración. Debemos tener presente y en cuenta que digamos que estos son los saldos a favor más comunes que evidenciamos y son en las declaraciones de renta y en las declaraciones de IVA. Sin embargo, existen otras dos configuraciones que se pueden llegar a presentar, de pronto no las tenemos muy presentes y es el pago en exceso o el pago de lo no debido. El pago en exceso, cuando el contribuyente realiza su respectivo pago de una obligación a la cual tiene la obligación, pero lo genera por un mayor valor. Entonces, no sé, tenemos una retención en la fuente sobre la cual se presentó por un valor de 80 millones de pesos, pero realizando una verificación o revisión, realmente no eran 80 lo que se tenía que haber pagado, sino 60. Entonces, ahí ya se nos configura un pago en exceso. Y tenemos el pago de lo no debido cuando el contribuyente realiza un pago sobre una obligación a la cual no se encontraba sujeto. Tenemos una persona natural que llegó y presentó su declaración de IVA, generó su respectivo pago, pero pues oh sorpresa, cuando hay revisa sobre ese periodo, realmente se tenía como no responsable de esa obligación. Entonces digamos que acá ya se nos configura el pago de lo no debido. ¿Qué debemos tener presente? Y son los términos. Para el término de estas dos configuraciones, como el pago en exceso y el pago de lo no debido, contamos con un término de 5 años para poder generar esa solicitud a partir del momento que se nos llega a configurar estos dos ítems. Perfecto, Jenny. Acá te hago una pregunta. ¿Estas solicitudes se realizan por el procedimiento normal de un saldo a favor o tienen un procedimiento especial de erradicación? Sí, digamos que estos no se realizan por la plataforma normal, que es la ingreso a la DIAN directamente por devoluciones, sino estos tienen un trámite especial y es por medio de una cita. Estos se radican directamente por medio de una cita, directamente en la seccional en donde se encuentre usted registrado y en esa cita es donde usted va a adjuntar como la documentación que se requiere. Ok, perfecto. Listo, entonces aquí, basados en esto, entonces tenemos este punto de quiénes podrían solicitar un saldo a favor. Entonces, no sé, aquí Diego Camargo le doy la bienvenida, que también hace parte de nuestro equipo, nos puedas contar quiénes pueden solicitar un saldo a favor ante la Administración de Impuestos. César, muy buenos días a todos los asistentes. Sí, mira, para impuesto de renta podrán solicitar los saldos a favor todos aquellos contribuyentes que hayan liquidado y declarado su impuesto de renta y que éste le haya generado un saldo a favor, ¿sí? Para el caso de IVA tenemos unos casos especiales.
Por ejemplo, en primer lugar tenemos los responsables de bienes y servicios de que trata el artículo 481 del Estatuto Tributario, dentro de los cuales están, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios, las ventas a comercializadoras internacionales, los servicios y paquetes que se vendan a personas residentes en el exterior, las ventas a usuarios de zona franca. Como segundo punto, tenemos a todos los responsables de bienes exentos de que trata el artículo 477. ¿Estos cuáles son? Por ejemplo, son aquellos que tienen pollitos de un día de nacidos, que venden huevos, venden leche, venden armas de guerra. También tenemos a los responsables de bienes y servicios de que trata el artículo 468-1 y 468-3, más conocidos como el tema de diferencia de tarifa, ¿sí? Los que venden café, venden arroz, venden licores. Adicional tenemos a todos los responsables cuyo objeto social y actividad económica principal está ligada con la explotación de hidrocarburos. Otro punto también es todo el IVA que se paga en la adquisición de materiales para la construcción de viviendas de interés social. Y por último, tenemos a todos aquellos que hayan sido objeto de retenciones de IVA. Perfecto, Diego, muchas gracias, Aiki. Entonces, para empezar con saldos a favor de renta, Jenny, ¿nos podías comentar cómo se originan estos saldos a favor de renta para poder solicitar una devolución de saldos a favor? Claro que sí. Bueno, entonces nosotros ya sabemos cuáles son esos usos que se les pueden dar a esos saldos a favor, sabemos quiénes son los contribuyentes que pueden acceder a esas solicitudes. Ahora, ¿por qué o cómo se nos originan normalmente esos saldos a favor? Entonces, a nivel de impuesto de renta, tenemos que los saldos a favor son normalmente generados por anticipos de años anteriores. Tenemos excesos de retenciones en la fuente relacionados con el impuesto a cargo. Y esta última, que es como la más sonada durante estos últimos días, meses, que fue la del aumento de las tarifas de autorretención. Decreto que actualmente se encuentra otra vez vigente, que es el decreto 572. Supimos que hacia el mes de mayo generaron una suspensión donde volvimos a esas tarifas bajas que se tenían. Sin embargo, ahorita otra vez a partir del 1 de julio vuelven y se aplican estas altas tarifas, por lo que ahí sabemos que cuando se presenten estas declaraciones, lo más probable es que se lleguen a configurar aumentos, saldos a favor. Tenemos que ahora vamos a ver cuáles son esos términos o una vez yo tengo identificado que genere un saldo a favor, se liquide un saldo a favor, cuál es ese tiempo o esos términos que yo tengo para poder generar la solicitud ante la DIAN. Entonces, el término de solicitud general son 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento de mi declaración. Tenemos otros términos especiales, que en este caso digamos que es más enfocados a las declaraciones de renta y sabemos que en el artículo 689-3 del Estatuto Tributario existe la configuración del beneficio de auditoría en las declaraciones. Cuando se presenta un aumento de un 35 o un 25% en relación con mi impuesto a cargo entre la declaración del año anterior versus la declaración donde estoy ahorita generando mi saldo a favor, se puede configurar ese beneficio. Entonces, si aumentamos mi impuesto neto en un 25%, la declaración va a quedar con un término de beneficio firmeza que llamamos de 12 meses. Si nos aumentó en un 35, queda en 6 meses. Ahora decimos, bueno, ¿y por qué es importante esto aquí a nivel del saldo a favor? Porque este es el término que nosotros tenemos para generar esos procesos de solicitud de devolución ante la DIAN. Cuando tenemos 6 o 12 meses, es durante ese término que vamos a tener esa solicitud que radicarse. Si no se decide, claramente generar de pronto un arrastre al siguiente periodo. Tenemos algunos otros términos que son especiales más en las declaraciones de IVA, sin embargo, estos ahondaremos un poco más con mi compañero Diego. Ahora, términos de devolución. Entonces, listo, ya tengo identificado que pues puedo generar esa solicitud. Ahora, en cuánto tiempo voy a poder recibir o generar esa resolución que tenemos? Entonces, a nivel general, tenemos un término de 50 días hábiles a partir de que se realiza nuestra radicación. Tenemos un término, digámoslo así, especial que no es muy común, que es cuando yo radico con garantía, en donde la DIAN cuenta con 20 días hábiles para generarme esa resolución de devolución.
o se nos puede llegar a extender hasta 90 días cuando se decide generar una suspensión por parte de la DIAN. Entonces, digamos que esto es como los términos que hablábamos al principio de, venga, nosotros radicamos y no son solo estos tiempos, sino que de pronto se nos puede llegar a generar un poco más de alargamiento en el trámite, que estaríamos más o menos pensando en recibir ese dinero o esa solvencia en 6 meses, digamos, contados de esa forma. Ahora tenemos casos especiales, los que son en este caso para IVAs. Tenemos a 30 días el proceso de devolución cuando se presenta con la BEA productores de bienes exentos del artículo 481, productores de bienes exentos del 477 o los responsables de los bienes y servicios grabados a tarifa del 5%. Entonces, digamos que acá le doy la palabra a mi compañero Diego, quien va a ahondar un poquito más como en estos especiales que se tienen directamente para IVA. Listo, Jenny, muchas gracias. Bueno, digamos, en términos especiales de IVA de manera bimestral, tenemos a todos los operadores económicos autorizados, ¿sí? Adicional, tenemos los responsables del artículo 481 que ya les comentamos, todos aquellos que hayan tenido IVA retenido, también los responsables de bienes exentos siempre y cuando el 100% de sus ingresos y costos estén respaldados con la facturación electrónica. De manera semestral, lo podrán solicitar los productores de bienes de que trata el artículo 477. Lo podrán solicitar de dos maneras. El primer semestre se podrá solicitar a partir de julio, previo a la presentación de declaración de renta del año inmediatamente anterior. Y el segundo semestre se podrá solicitar en el año siguiente, después de la presentación de renta del año que generó el saldo a favor. De manera anual, lo podrán solicitar todos aquellos que tengan saldo a favor por exceso de tarifa, conocido como la diferencia de tarifa, y los contribuyentes que pertenezcan al régimen simple de tributación. Perfecto, Diego, Jenny, esos son como los términos y acá queríamos andar un poco de cómo funciona esa devolución automática. Entonces recordemos que pues tenemos también un procedimiento de devolución automática que el primer paso pues es la presentación de la declaración del saldo a favor, que el contribuyente presenta su declaración de renta o de IVA normal. El segundo paso es la radicación de la solicitud normal, como también lo hemos conversado. Y viene el paso 3 que es la validación automática, que es donde la DIAN sabe que pues nosotros radicamos el formato 2613, ahí es donde entiende que se está radicando como una devolución automática y entra a revisar todas las informaciones o entra a cruzar la facturación electrónica, exógena, retenciones y declaraciones previas. Recordemos que esto es que todos sus costos y deducciones deberían estar soportados con el sistema de facturación electrónica, llamémoslo factura electrónica, documento soporte, nómina electrónica y etcétera. Y el paso 3 es que la DIAN tiene 15 días hábiles para poder hacer esta devolución o esta validación si cumple con los requisitos de la devolución automática. Digamos que este es un proceso especial. No sé, Roger, si estás por ahí, y quisiéramos hacer una pregunta de ¿tú qué piensas de estas devoluciones automáticas? Si se dan con frecuencia, ¿cuáles son esos tropiezos que hemos visto para los contribuyentes? Es muy curioso, César, porque hace menos de un mes estuve reunida con la directora de devoluciones de la DIAN a nivel nacional y ella contaba que, como vimos en la estadística, que más de 50.000 devoluciones eran automáticas. Entonces, cuando uno decía, bueno, pero ¿cuáles son las automáticas? Ah, claro, la de las personas naturales que piden 500.000 pesos o que piden 1 millón, que hacen un volumen gigante, esas son las que están automáticas. Todas esas devoluciones automáticas, hoy la DIAN dice en su estadística que la está devolviendo a 30 días, pero en la práctica, hoy cuando pasa automática y sin fiscalización, está demorando prácticamente 2 meses y medio, siendo automática, siendo automática, que seguro hay casos de excepción donde en vez de 2 meses logra hacer, pero hoy prácticamente casi con todos los contribuyentes, sin que pase a fiscalización, prácticamente se van a 2 meses. Es decir, al término general de los famosos 50 días. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces uno no sabe la DIAN desde qué fecha cuenta el término. Les pongo un ejemplo.
Hoy es 24 de junio. Para hacerles un recorrido en términos de tiempo, que por ahí vi esa pregunta y que bien han dicho los compañeros. Hoy 24 de junio ustedes nos dicen, trabajemos una evolución. Entonces arrancamos y hoy mismo la tenemos lista. Pero vamos a partir del hecho que nos demoramos 5 días haciéndolo, o sea que la vamos a radicar el 1 de julio. Ya listo, radicamos 1 de julio. Por la experiencia que tenemos, no nos sale un inadmisorio y ya a los 15 días hábiles, es decir, por allá el 20 de julio, ya pasó la devolución para trámite, ya pasó el trámite para que no lo inadmitan. Es decir, ya vamos por 20 de julio. A partir de ahí, del primero, si vamos con suerte, el 1 de septiembre veríamos el dinero en una devolución automática. Porque es cierto, por allá el 31 de julio, a principios de agosto, dice, listo el acto administrativo, listo para firma. Y esa firma demora una semana. Entonces, por allá te dio la primera semana de agosto. Ya salió el acto administrativo. Luego la notificación demora otros 5 días. Y luego, si es que el pago es con TIDIS, hay que esperar que lo carguen a DECEVAL y ahí se vuelve y se dan otros 5 días. Entonces, cuando usted vio el dinero por allá, estaba el 1 de septiembre, estoy diciéndole, en un universo donde se afinaron las estrellas y logramos esos tiempos récord. Pero la realidad es que hoy un proceso rápido va a demorar casi 2 meses. Perfecto, Roger, muchas gracias. Sí, prácticamente es como tener presente esto, porque pues de pronto las personas o la parte administrativa y gerencial conoce este término de automático y piensan que pues ya vamos a tener los saldos a favor y no, hay que ser claros de que todo tiene un proceso y que pues también dependemos de la DIAN. Entonces Así es. aquí traemos un tema también muy interesante y es la ley antitrámites. Entonces acá Diego nos va a ayudar a conversar un poco sobre la ley antitrámites y es una forma muy eficiente de hacer esas correcciones que usualmente en las solicitudes de devolución nos llegan inadmisores por errores que se pueden solucionar mediante ley antitrámites porque pues ya no tenemos el tiempo para corregirlas voluntariamente. Entonces, Diego, cuéntanos acá ley antitrámites cómo funciona. Sí, César. Mira, el tema de la ley antitrámites es una ley que permite pues a los contribuyentes, como tú lo indicabas, corregir sus declaraciones sin sanción, siempre y cuando éstas no me afecten el impuesto, ¿cierto? Esto está estipulado en el artículo 43 de la ley 962. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tipo de errores podemos corregir? No sé, un ejemplo, errores en las retenciones imputadas, renglones trocados, digamos, arrastres de saldos a favor mal realizados, el control de saldos, los renglones de control de saldos de las declaraciones de IVA. Estos serían como unas de las correcciones que podemos realizar sin pagar ningún tipo de sanción. Cabe aclarar que el Consejo de Estado aclaró que bajo esta ley se pueden corregir las declaraciones arrastrando el saldo a favor de un periodo a otro y que esto no me va a afectar la determinación de mi impuesto. Entonces voy a poder, digamos, si en un periodo, el periodo uno no arrastré el saldo a favor que tenía el periodo 2 y ya se superaron los términos, yo puedo realizar la corrección por medio de la ley antitrámites, aumentar mi saldo a favor y realizar la solicitud de todo el saldo a favor, incluyendo el del periodo en el cual no arrastré. Perfecto, digo, es súper importante, digamos, en IVA lo hemos vivido y es que pues tenemos esas famosas casillas de control de saldos que muchas veces no se diligencian correctamente, entonces cuando vamos a radicar una solicitud de devolución llegan los inadmisorios porque no están correctamente diligenciadas, pero ya hemos perdido el tiempo porque muchas veces las devoluciones de IVA vienen con arrastres de periodos anteriores bastante largos y pues esta es una alternativa muy importante que podemos usar para la corrección de estas declaraciones tributarias. Listo, entonces acá venimos con el procedimiento general de renta y de IVA. Jenny, ¿qué nos puedes contar acá cómo es ese procedimiento general? Claro. Entonces, bueno, ya tenemos conocimiento de, tenemos ese saldo a favor, ahora quiero radicar y qué documentos debo tener presente al momento de esa radicación. Entonces, primordialmente el formato 010. Sin embargo, este es un formato que por parte de las devoluciones que se realizan por el sistema, que son las de declaración de renta y de IVA, este formato sale prácticamente automático. Entonces, ¿qué va a mostrar este formato? Son datos muy generales del titular de la solicitud, quién está presentando la solicitud, el valor por el cual se está generando esa solicitud de evolución, si se va a realizar o no compensación con algún tipo de deuda que se tenga con la administración.
Como punto dos tenemos los certificados históricos de Cámara y Comercio, estos relacionados con revisor fiscal y representante legal. Sabemos que son de los algunos documentos que comúnmente se olvidan adjuntar y son los que generan en su mayoría actos inadmisorios. ¿Por qué? Porque pues la DIAN lo que va a requerir sobre esto es poder confirmar que la declaración objeto de solicitud de devolución se encuentra oportunamente presentada y firmada por quienes en su momento tenían el respectivo deber formal de hacerlo. Tenemos la Cámara de Comercio, esta sí digamos que es uno de los documentos que se adjuntan normalmente, que es la Cámara de Comercio de la compañía, y certificación bancaria. Entonces debemos tener presente que estos tres documentos, bueno, o cuatro, que son los dos certificados, la Cámara y la certificación bancaria, no deben ser, no deben tener una fecha de expedición mayor a 30 días. Existen momentos donde se tienen que las adjuntan con mayor a 30 días, entonces estos ya son actos de inadmisorio que van a generar pues que se nos alargue un poco más el trámite de esa solicitud. Tenemos algunos otros formatos especiales, que estos son más relacionados con nuestras declaraciones de IVA. Entonces acá le cedo la palabra a Diego para que nos ahonde un poquito más sobre esos formatos especiales que debemos tener en cuenta. César, si quieres, puedes volver un momento. Eh, para el caso del IVA, de los saldos a favor de IVA, el formato 010, aquí tenemos que tener algo muy presente y es, por ejemplo, en los casos en que arrastramos saldos a favor de varios periodos, tenemos un ejemplo. En el primer bimestre tuve retenciones de IVA y adicional tuve ingresos por exportación de servicios. Y en el segundo bimestre mi saldo a favor se originó, un ejemplo, por diferencia de tarifa. Y también tuve IVA retenido. Entonces, como sabemos, nosotros solicitamos el saldo a favor sobre la última declaración. Entonces, en esta tenemos que solicitar el 100% del IVA retenido, es decir, sumar todas las retenciones de IVA de mis periodos y la diferencia, y esto se lo resto al saldo a favor. Y la diferencia que me quede, debo sacar digamos, una proporcionalidad entre cuánto fue el ingreso por exportación de servicios y cuánto fue el ingreso por diferencia de tarifa. Y asimismo debo crear el formato 010 porque primero esto me habilita los formatos que debo radicar en la solicitud y adicional, si no lo hacen de esta manera, la DIAN les inadmite de una, o sea, les genera autoinadmisorio de una por este tema. Listo, César. Listo. Aquí les dejamos como algunos de los formatos que ven suscritos por el revisor fiscal, los cuales deben presentarse por medio de prevalidador. ¿Sí? Les dejamos como el número del formato, cuál es el artículo, el literal. Cabe resaltar que estos formatos están estipulados en el decreto 2277 del 2012 y en el 2287 del 2013. Se los dejamos como manera informativa. Acá tenemos algunos otros formatos. Acá les vamos a dar un tip muy importante, dice en el artículo, en el formato 1859, ya que este es un formato que se diligencia de manera manual directamente en el PDF y este se debe adjuntar junto con los demás soportes que nos indicaba Jenny hace un momento, con la Cámara de Comercio, con los históricos, con la certificación bancaria, se debe adjuntar como un soporte adicional, ya que este no permite ser prevalidado ni diligenciado directamente en la solicitud del saldo a favor. Acá tenemos algunos otros formatos que deben ser diligenciados directamente en en la solicitud del saldo a favor, como son el 1222 y 1438, que son los formatos de ajuste a cero, y el 1803 y 1825, que son los formatos de proporcionalidad que se le aplica al IVA descontable. Perfecto, Diego. Aquí queríamos ahondar un poco en estos dos formatos que son las causales de inadmisión más frecuentes en las devoluciones de IVA. Entonces, el formato 1803 y 1825. Cuéntanos, Diego, aquí qué debemos tener en cuenta para estos dos formatos y para poderlos diligenciar correctamente. Ok, sí. Digamos, el formato 1803 está ligado al artículo 490 del Estatuto Tributario, que el cual nos indica que cuando una compañía tiene ingresos por actividades grabadas, excluidas y exentas, deberá de primero determinar qué porcentaje de los ingresos excluidos es del total de ingresos netos, ¿cierto? Este porcentaje se le aplica al IVA descontable y este valor que me dé no lo puedo tomar como IVA descontable, sino lo debo llevar como un IVA mayor valor del gasto. Aquí hay que tener muy presente y es que este cálculo se realiza sobre los ingresos netos. Es decir, debemos tener en cuenta las devoluciones que están asociadas con los ingresos de tanto grabados, excluidos como exentos. ¿Sí? Para el 1825, este está asociado al artículo 489.
¿sí? Este debemos determinar los ingresos brutos que están asociados al artículo 481. Cuando determinemos este porcentaje, se lo vamos a aplicar al total de impuestos descontables. Y este va a ser el valor que es susceptible de evolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el valor susceptible me dio mayor a mi saldo a favor, pues entonces voy a solicitar mi saldo a favor, el 100% susceptible. Pero en el caso en el que ese valor susceptible sea inferior al saldo a favor, voy a tener solo derecho a solicitar en devolución por el valor que me dio, y la diferencia lo voy a arrastrar para compensarlo o imputarlo en periodos futuros. Tenemos que tener muy presente, y es que estos, digamos, los renglones de estos formatos deben coincidirme exactamente, sino por decir al peso, con la declaración tributaria. Y adicional que, sí, digamos, eso es como el punto más importante, que nos coincidan al peso y que nos coincidan con los renglones. Perfecto, Diego. Jenny, por último, aquí son unos formatos de que debe suscribir el revisor fiscal. Como mencionaba Diego, pues los queremos dejar a ustedes en la presentación para que los puedan tener en cuenta. Aquí algo general, Jenny, que nos quieras contar de estos formatos del representante legal. Claro. Entonces, digamos que estos son los formatos que normalmente vamos a radicar a nivel de declaración de renta. No tenemos la gran cantidad que se evidencian en IVA, sin embargo, estos son un poco más, digamos que centrados en propiamente la solicitud. El formato 0 días, que es el que les comentaba inicialmente, que este es el que trae como todo el detalle de qué me compone ese saldo a favor. Tenemos el formato 1336. Este es en el que vamos a registrar cuando el documento sobre el cual estamos solicitando esa devolución, por X o Y razón, aún no aparece directamente en la DIAN. Sin embargo, digamos que esto es muy poco probable. Hemos presentado situaciones donde presentamos declaraciones de renta y al día, a los 2 días, ya podemos hacer las solicitudes de erradicación y ya aparece ese documento para poderlo traer a la solicitud. Sin embargo, y digamos acá como tip a tener en cuenta que generan o en algún momento tuvimos un caso de un inadmisorio, es adicional, se sugiere adjuntar entre los documentos nuestra declaración de renta presentada. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos que el funcionario indica que no cuenta con el soporte, sin embargo, ellos pues también ya lo tienen en su sistema. Tenemos el formato 1385. Este es el formato que hablábamos al principio de que es cuando yo genero la solicitud con garantía. Entonces, digamos que este formato trae igual para diligenciar la información de esa garantía. ¿Qué es esa garantía? Se deben cumplir unos requisitos especiales, bien sea que se pueda generar, es una póliza que nosotros compramos como dándole la garantía a la DIAN sobre ese saldo que nos va a devolver en 20 días y le decimos, mire, estamos cumpliendo con esto, le estamos compartiendo la póliza en donde estamos cumpliendo con los requisitos que usted me exige, que es bien sea que sea expedida por una entidad bancaria o una aseguradora. Y digamos que uno de los requisitos que ellos solicitan es que esa póliza esté por el valor exacto de tu devolución más las sanciones que se prevén en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Claramente digamos que con sus limitaciones, pero digamos que es uno de los puntos o requisitos que debe tener la póliza para que la DIAN la dé por aceptada y se pueda dar ese trámite. Tenemos el siguiente formato, que es el formato 1391. Este es uno de los formatos que se radican cuando las solicitudes, que suele pasar mucho en compañías grandes, y es que los representantes legales de las compañías son personas extranjeras. Muchas veces no son personas que se encuentran acá en Colombia, por lo que acá en Colombia designan un apoderado para pues realizar esos respectivos trámites. Entonces digamos que acá es donde vamos a adjuntar ese poder que tiene la persona que está en su momento para que realice, digamos que esa radicación. Tenemos el formato 1384 y el formato 1668. Este es donde vamos a adjuntar lo que son la Cámara de Comercio, histórico, representantes, certificación bancaria y todos aquellos otros documentos que se consideren que van a soportar nuestra solicitud de saldo a favor. Entonces, digamos que en la experiencia nos da que en cualquiera de los dos formatos donde se adjunte como tal los documentos, es válido y los funcionarios al momento de que entren a revisar y a verificar van a tomar, digamos que todos los soportes que tengamos allí. Perfecto, Jenny. Muchas gracias.
Finalmente, pues acá traerles que pues todo esto que hemos mencionado es para evitar estas causales de inadmisión que están en el artículo 857, que principalmente son cuando la declaración objeto de devolución se entienda como no presentada, falta de lleno de requisitos formales, que es todo lo que hemos mencionado, hay que pues adjuntar todos estos requisitos formales, cuando la declaración presente un error aritmético o haya un error en la imputación del saldo a favor. Recordemos que esto es inadmisión, son subsanables dentro del mes siguiente. Muy importante, pues si estamos en el borde de los 2 años del término para solicitar la devolución, debemos controlar este mes siguiente para responder y volver a radicar dentro de este plazo. Súper importante para que no se nos vaya a pasar. Adicional, cuando decimos falta de lleno de los requisitos formales, uno se preguntará adicional qué puede pasar. Nosotros en la práctica hemos visto que la DIAN inadmite por cosas adicionales que lo bueno del procedimiento que hacemos aquí en la firma es tenemos un inventario de esas causales de inadmisión y cuando hacemos un solicitud de saldo a favor ya tenemos por medio de ese inventario subsanado esos puntos para que la DIAN no nos vaya a inadmitir. Jenny, cuéntanos algunos casos de inadmisión que pues pueden pasar en estas solicitudes de saldo a favor, en especial en renta. Sí, César. Digamos que existen en las experiencias que hemos presentado, existen varios, sin embargo, digamos que quisimos traer como los más comunes o los que uno dice, pero ¿por qué me están inadmitiendo por este tipo de cosas? Entonces, digamos que entre los primordiales tenemos los roots. Muchas ocasiones cuando generamos esa radicación de nuestro saldo a favor, únicamente hacemos lo normalito, que es entrar, solicitar, adjuntar cámaras, adjuntar certificación bancaria y listo. Digamos que entre los documentos que normalmente nos solicita la norma. Sin embargo, debemos tener presentes o se debe hacer una revisión previa a esa solicitud y es validemos esos roots tanto de la compañía como de representantes legales principales, suplentes y de revisor fiscal o contador en su caso. ¿Por qué? Porque cuando al momento de que radiquemos la solicitud, si esos roots se encuentran en un estado de borrador, que por X o Y razón entraron a actualizar algún dato y lo dejaron en estado borrador, ese tipo de roots nos están generando procesos de inadmisión. Entonces la DIAN solicita que los roots desde el momento que se radica y durante todo el transcurso de la solicitud se encuentren debidamente formalizados y actualizados. Tenemos otros que son como, digamos, como comunes, de pronto puede decirse, y es, debemos revisar que nuestro formato 1220, que es donde nosotros compartimos la relación de esas autorretenciones y retenciones, estén debidamente conciliadas con nuestros renglones de declaración de renta. Incluso tuvimos el caso de por 1.000 pesos de diferencia que se presentó entre el formato y la declaración de renta, nos generaron un inadmisorio. Entonces, digamos que son tips donde decimos, bueno, se ve que es algo muy sencillo, pero nos generan un reproceso y nos toca volver a radicar y pues ahí ya se nos ha ido un poco más de tiempo. Tenemos el caso de una situación donde adjuntamos el formato 1220, radicamos normal, se compartió como tal la información del tercero que nos generó la respectiva retención, pero oh, sorpresa, la DIAN nos inadmite porque identificaron que ese tercero del cual nosotros estábamos compartiendo la información de retención no había presentado las respectivas declaraciones de retención. Entonces ahí entramos a contestarle a la DIAN diciendo, venga, pero yo tengo certificado, se le compartió el documento en donde uno valida que se emitió factura, se confirma la retención en la fuente. Entonces, digamos que en ese momento lo habían como que, venga, sí, pues ustedes no tienen la culpa, tienen el certificado, tienen todo el soporte, ya pues van y miran directamente con el contribuyente. En las últimas radicaciones que se ha visto, la DIAN hace ese tipo de cruces igualmente, identifica a uno cuando salen las marcas de auditoría, ese tipo de cosas, pero mira que ya no son actos de inadmisorio para el contribuyente. Entonces ya se van es directamente con la persona que pues uno está relacionando acá. Perfecto, Jenny. Yo creo que es súper importante que tengamos todo este inventario de causales de inadmisión. Acá los vamos a dejar estos en la presentación para que ustedes los tengan en cuenta. Porque es muy importante no solo que veamos más allá de lo que está solicitando el DIAN, porque lo mejor para nosotros en la experiencia es
adjuntar lo que solicita la DIAN para poder avanzar con esta solicitud del saldo a favor. Entonces aquí, por último, las causales de rechazo definitivo. Estas causales de rechazo definitivo hay que tenerlas en cuenta que si presento la solicitud por extemporaneidad, entonces pues acá es una causal de rechazo, los exportadores que no se inscriban en el RUT, proveedores de comercializadores internacionales que no cumplían con el deber de efectuar y pagar sus retenciones. Entonces, recordemos que estas causales no son subsanables, procede un recurso de reconsideración y la solución práctica es poderlas imputar al periodo siguiente por medio de la ley antitrámites como habíamos mencionado anteriormente y puede ser una solución. Por último, acá les dejamos algunos aspectos a revisar en renta para que ustedes puedan analizarlos y para aquellos que son devoluciones de IVA. Eh, Aquí pasamos a un punto muy importante. Todo esto que hablábamos era los deberes formales. Pero esa revisión de fondo de las declaraciones, acá Roger nos va a contar un poco qué debemos tener en cuenta, porque si bien todos esos aspectos formales son muy importantes, hay que también mirar qué ha dicho la DIAN y qué debemos estar preparados para soportar esas declaraciones de renta especialmente. Y aquí Roger nos trae una frase que contribuyente avisador no pierde en fiscalización. Sí, tal cual como lo vemos en el slide, César, en el año 2025, a principios de enero, la DIAN emitió un comunicado en el cual manifestó los 26 errores comunes que tuvieron las declaraciones de renta de grandes contribuyentes, es decir, la renta del 23 que se presenta en el 24. Y a partir de ahí, todos los objetos de fiscalización que naturalmente encontraran en un periodo de 6 meses, que muy seguramente fueron por revisiones de devoluciones y también por fiscalización, seguramente beneficio de auditoría, arrojaron 26 errores. Cuando nosotros comenzamos a observar cada uno de los errores, pues nos encontramos que muchos de estos, algunos son de forma y otros sí son realmente con algo de dolo. Pero una de las cosas que más me llamó la atención y que nos debe llamar la atención a todos fueron tres elementos. Primero, todo lo que es pago al exterior. Aún sigue habiendo un desconocimiento importante en todo lo que son las operaciones de comercio exterior, sobre todo en servicios. Recordar que cuando nosotros contratamos servicios, pues esto hay que hacer un gran tema de subcalificaciones. Si es un servicio técnico, si es una asistencia técnica, pues deberá corresponder su registro de contrato ante la DIAN, aplicar la respectiva retención en la fuente del 20% de aquellos países donde no hay CDI, también hacerle el respectivo documento soporte. Y algo que pasa mucho con estas operaciones del exterior y que también sucede, es el tema de la sustancia económica. Parece que se nos ha vuelto muy reiterado que hoy la DIAN revisa mucho el elemento de sustancia. Obsérvese que cuando uno coge este comunicado de prensa, el primer error que saca la DIAN y dice, oye, el error más común que encuentro, que es el segundo elemento que queremos avisar acá, son los contratos de colaboración empresarial. Y es que los contratos de colaboración empresarial, llámese cuentas en participación, llámese mandato, joint venture, muchas veces atienden a buscar una eficiencia en impuestos y no a una realidad económica. Y estos temas de realidad económica, hoy estos contratos están siendo muy cuestionados por la administración tributaria. Particularmente soy fan del contrato de cuentas en participación, pero es una realidad que si el contrato no tiene sustancia económica, es muy complejo realizarlo. Y les pongo un ejemplo, dos ejemplos. En materia de contratos de servicios técnicos con el exterior, en algún momento un colega de la DIAN me llamó porque una entidad de servicios públicos había contratado una asistencia técnica en el exterior y correspondía que el valor era el 10% de la facturación del servicio de acueducto. Ya solo la forma en la cual se tasaba el honorario se alejaba mucho de una realidad económica, es decir, me van a hacer una asistencia ecotécnica dependiendo de lo que consuman las personas en agua y no tenemos ni medidores ni nada. Entonces ya carecía de mucha realidad y mucha sustancia. Y dos, un contrato que tenía en cuentas de participación y las oficinas administrativas eran compañías vinculadas económicamente. Entonces prácticamente eran operaciones de yo con yo. Entonces también pues carecía de sustancia económica y por eso dejamos estos checklists porque son varios, pero atacar tres.
todo lo que usted tenga en operaciones de comercio exterior antes de ir a radicar, revise. Dos, contratos de colaboración empresarial. Lo más importante, más allá que tengas el contrato, más allá que tengas los certificados, es que corresponda a una realidad económica y no una invención para ahorrarse de cierta forma ciertos tipos de tributos, en especial los indirectos como el IVA. Y tercero, que llamó mucho la atención, tengan mucho cuidado con el tema de los proveedores ficticios. Me llamó la atención de que grandes contribuyentes contraten con proveedores ficticios, cuando eso realmente es hasta un delito. Y otro elemento siempre típico, cuidado con la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes, que también es algo muy típico que se utiliza para la justificación. Y hoy en este punto, algo que también les recomendamos mucho, cuando usted vaya a pedir la devolución, en lo posible haga la conciliación electrónica. Ya sabemos que eso no tiene que dar igual, pero por lo menos que esté justificado. Si yo tengo 100 en mi renta, 100 en mi contabilidad y 90 en mi ecosistema electrónico de facturación, pues una conciliación mínima. ¿Yo por qué tengo 90? Ah, es que 10 son por accrual que factura en enero. Está justificado. Entonces, en esa línea, cuando vaya a pedir el saldo a favor, trate de hacer ese pre-due diligence para que usted pueda ir con mucha certeza a pedir este saldo a favor. Si quieres, démosle ahí siguiente, ya hoy vas a hablar de documento electrónico. Y queremos contarles junto con César alguna de las experiencias porque, como ya dijimos, soldado avisado no pierden una fiscalización. Miren, sé que ahorita vamos a responder varias preguntas que hay ahí, solo queremos hacer prácticamente 4 grandes recomendaciones. La primera y muy importante, solo pida devolución cuando usted tenga certeza absoluta de que hay razonabilidad técnica. Y según que haya razonabilidad técnica, si usted sabe que tiene pecados producto de formalidades, por ejemplo, usted es una empresa que hace eventos en municipios apartados de ciudades capitales, donde casi que todo le toca pagar con efectivo y le dio un saldo a favor, pero no cumple la norma de pago en efectivo, no va a ir a, o sea, no puede ir a pedir el saldo a favor, porque la probabilidad de rechazo y que la famosa frase, aquí la voy a cambiar, que uno va por lana y sale trasquilado. Aquí el problema es que salgas por lana, busques lana y termines con requerimiento especial. Entonces, y siempre una segunda revisión, y ahí en la segunda revisión les voy a contar una historia. Una vez a nosotros nos llegó a Russell un cliente que tuvo unas operaciones de búsqueda de petróleos en las costas afueras en La Guajira. Tuvieron un saldo a favor muy grande porque al final el proyecto, el margen de rentabilidad fue muy bajo y la retención en la fuente era del 11% en horarios. El caso es que el saldo a favor estaba alrededor de 4.000 millones de pesos. Nosotros estábamos muy contentos, hicimos un buen negocio, cuota litis del 10%. Entonces, pues dijimos, no, pues esto cumplimos parte de un buen mes para facturar en 2 meses. La compañía extremadamente organizada. Fuimos a revisar y un gasto de 12.000 millones de pesos, el cliente no había registrado el contrato en la DIAN y era de asistencia técnica. No tenía retención en la fuente porque venía del convenio con Londres, pero no estaba registrado el contrato. Y la jurisprudencia, que casualmente ha venido siendo consistente, ha dicho, oye, esto es obligatorio, es un elemento formal que me lo exige la ley. ¿Qué dijimos? Era más probable que la DIAN nos rechazara el saldo a favor porque nos iba a rechazar esa deducción. ¿Qué nos tocaba mejor hacer? Esperar que alcanzara firmeza la declaración. Entonces, en ese sentido, a veces uno en los departamentos internos puede pasarnos varias cosas, de que hay una delegación interna que pide el trámite, pero cuando tal vez usted es constante en el IVA y ya está muy consolidado el departamento interno en solicitar IVA, bien, porque pues pueden ser operaciones cotidianas, pero si usted está tramitando un saldo a favor en renta, y no quiero decir esto como un elemento de venta porque pues me faltaba que es libre de escoger la disposición del proveedor de servicio profesional, en lo posible
haga una revisión. Entonces, algunos dirán, es que ya la revisión la hizo la revisoría fiscal. No, haga una segunda revisión donde se valide que es razonable pedir ese saldo a favor en renta. Es por ello que se vuelve como tan común la tercerización de este proceso. Es que valide la segunda revisión en renta. Casi siempre sale algún elemento que nos puede generar un factor en el cual nos pueden rechazar la devolución. Miren que en este caso con aquel contribuyente, pues ya nosotros nos sentíamos ganados cuando fuimos a revisar un requerimiento, un requisito de forma tan indispensable como es el registro de servicios técnicos, asistencia técnica, no estaba y nos podía hacer rechazo total de la devolución. ¿Qué pasó? No se podía pedir. Y así les puedo contar un sinnúmero. Otros, la mayoría, la típica, no hay seguridad social. Entonces, uno dice, bueno, el saldo a favor son 1.000 millones, pero ya sabemos que tenemos en rechazos potenciales 300 millones. Entonces, ya por lo menos uno va validado con eso. Y otro muy típico, no pida un saldo a favor si no es material. Y aquí esto nos pasó el año pasado, nos llegó un contribuyente con un requerimiento especial. El contribuyente había hecho un loteo, había realizado, cogió un terreno, lo loteó y vendió todos los lotes. Era sencilla la operación, era renta ordinaria porque usted hizo desarrollo de un producto. ¿Cómo lo clasificaron en la renta? Como ganancia ocasional. El proyecto en ventas fue exitoso, el margen fue exitoso, un lote de costo de 1.000 millones lo lograron lotear casi en 10.000 con costos de 3.000, es decir, les quedó como 6.000 millones de pesos. Saldo a favor, 50 millones de pesos. Por un saldo a favor de 50 millones se devolvieron con un requerimiento especial que con impuesto más sanción e interés llegaba a los 2.000 millones. Entonces, no pidan valores si no tienen materialidad y si se puede imputar un periodo siguiente, realícelo. Obviamente la materialidad va a depender de cada contribuyente, me explico. Nosotros tenemos un cliente que tuvo saldo a favor de 20 millones y factura 100.000 millones de pesos, ¿no? Eso le va a ser indiferente a su caja. Entonces, no hay sentido de ir a exponer al contribuyente a una fiscalización por un valor que no se va a perder, lo vas a poder imputar, porque también lo decíamos, jamás es un buen negocio dejarlo, pero no. Y otro punto, eviten acumular saldos a favor. Porque para el sistema de la DIAN, la acumulación de saldos a favor es sinónimo de riesgo. Entonces, es que yo apenas genero 5 millones de pesos de saldo a favor en IVA, entonces me gusta acumular para pedir 30. Haga el trámite uno por uno y es preferible que en IVA, periodo por periodo, pidas el saldo a favor típicamente. Entonces, acá, recomendación, ya sabemos que nos van a fiscalizar y si sabemos que nos van a fiscalizar, me preparo porque una cosa es el trámite y otra cosa es la discusión en materia del saldo a favor. Perfecto, Roger. No, esto es muy importante, digamos que por eso siempre somos enfáticos en un buen diagnóstico, en una buena revisión, para ir tranquilos a solicitar una devolución de saldo a favor. Digamos que venimos al tema de las preguntas, ya como pues somos bastantes en el equipo, hemos estado dando respuesta en el chat de las preguntas. De pronto, pues aquí tengo unas para que podamos conversarlas en los 4 minutos que nos quedan. Y es que nos hacen una pregunta de si el pago en exceso sería del de IVA que se paga en la compra de un vehículo híbrido, que si se trata como un pago en exceso. O sea, Carlos, yo no sé si estás de acuerdo conmigo que se trata es como un pago de lo no debido, de lo que hablaba Jenny, y que aquí debemos cumplir con un requisito que es el certificado de la UME para poder solicitar. Usualmente has visto algo de estas devoluciones de los carros eléctricos. Aún no lo hemos comenzado a ver, ya seguramente nos va a venir en masa. Todos sabemos que este año el carro más matriculado está siendo públicamente la marca Tesla y otras marcas de carros eléctricos. Casualmente mucho carro eléctrico hoy también de China. Entonces, aquí hay que decirlo, sí se puede pedir, pero siempre y cuando tengas el certificado. Si no tienes el certificado, no puedes aspirar a ese beneficio. Muchas personas consideran que por comprar un carro eléctrico ya tienen de forma automática
el beneficio de ir a pedir el IVA y la deducción especial, pero realmente debe realizar el trámite, que lastimosamente este trámite ahora le pusieron unas fechas puntuales para hacer las solicitudes. Si mal no estoy, son 2 veces al año que hay que hacer el trámite y muchas veces estos trámites se le pide al mismo proveedor pues que se lo transmita a uno para que le entregue el carro con el certificado en algunas veces. Pero sí, se puede pedir si tienes ese certificado y de acuerdo contigo, en nuestro criterio es un pago de lo no debido. De acuerdo. Yo veo una mano levantada, si no estoy mal, de Jenny Amado. ¿Me corriges, Catalina? Ya revisamos. Jenny Amado tiene, sí, correcto. Jenny, te voy a habilitar el micrófono para que puedas hablar. Listo. Hola Te Jenny, escucho. ¿cómo estás? ¿Nos oyes? ¿O será que se le levantó la mano? Puede O ser, Freddy. pero Freddy Ávila la acabo Freddy. de habilitar, entonces Freddy, te voy a habilitar el micrófono. Adelante. No, no te escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Freddy. Muy buenos días, gracias. Cuéntanos, Freddy, ¿qué Bueno, mi inquietud tienes? consulta es más referente a que, pues en mi caso tengo una solicitud de saldo a favor. Este saldo a favor se ha venido arrastrando por aproximadamente 6 años, desde el 2019. Pues ya tiene un valor considerable. El tema en este punto es que declaraciones de los primeros años, 2019-2020, no están cruzando en un 100% con los certificados. Entonces, digamos que son declaraciones que ya están en firme. ¿Cómo procedería en estos casos? Discúlpame, Frey, ¿es IVA o renta? Renta, es renta. Ok, ten de presente un punto que tocamos ahora de la ley antitrámite. En la ley antitrámite lo que dice es que en la medida que no se modifique el impuesto a cargo, la forma como se pagó sí puede ser objeto de modificación. Sí puede ser objeto de modificación, ¿vale? Naturalmente, si te faltaron retenciones por agregar o si naturalmente también descontaste retención. Si bien toda la jurisprudencia ha salido en materia que dejaste de descontarte o dejaste de imputar, pero pues en la misma teoría uno pudiese considerar de que lo que se está hablando ahí es que esa parte hacia abajo no tiene la firmeza y pues podrías tener la posibilidad de corregir para adecuar naturalmente la declaración. Qué pena, pero claro, pero esta ley antitrámites no aplicaría para, digamos, en el caso de aumentar, ya sean las autorretenciones o las retenciones certificadas, en donde lo que hace es aumentarme el saldo a favor. Digamos que para mi caso es al contrario, no cuento con los soportes, por lo que tendría que disminuir estas retenciones y asimismo disminuir el saldo a favor. Ahora bien, como ya tú lo tienes, lo que te sugiero es que voy a ponerte el caso que lo que yo te estoy entendiendo es, tengo unas retenciones por 100, pero en certificados apenas tengo 90. Así es. Yo lo que te sugiero es que de una u otra manera montes los 100 que tienes, que fue lo que pusiste en tu declaración, lo puedas justificar a través de contabilidad, porque más allá ya el periodo se encuentra naturalmente con su firmeza. Entonces lo montes por 100 y ya en la discusión que se tenga en vía administrativa, ya se observa si se puede o no corregir o la diante pueda rechazar realmente esa solución, que no podría hacerlo. Pero eso te lo digo para que no impidas realizar el trámite. De acuerdo, yo creo que también lo que nosotros llamamos, Roger, la prueba supletoria. Y es que Ujú. si no tienes certificado, puedas demostrar que pues sí te descontaron esa retención con los comprobantes contables de que sí Tal te cual. descontaron esa retención. Tal cual, la Entonces, ley manifiesta que el primer elemento con el cual se soporta la retención es el certificado. Entonces, tiene un presupuesto legal primario, no obstante, no quiere decir que no hayan otras formas de hacer elemento probatorio. de acuerdo, listo. No Perfecto. sé, desde la Muchísimas cámara, gracias. yo creo que por el tiempo, igual por el chat hemos estado resolviendo las dudas. Cualquier duda adicional, pues no sé si podemos acá dar nuestros contactos, nos pueden contactar. Digamos que aquí la idea es poderlos apoyar en todos estos procesos de evolución y ayudarlos a que se vuelvan una forma de liquidez para sus compañías. Genial. ¿Puedes poner la slide donde salen los datos de ustedes? Ah, ok, espérame porque no los tenemos. No sé, Roger, si tú tienes un slide por ahí con tus datos.
o los ponemos aquí en el chat para que el Ah, equipo ok, en el chat también podemos colocarlos. Si los quieres, vaya Jenny, me moviendo. ayudas a colocar los datos en el chat. Listo, ya Karina toma los Dale. datos y también los envía. Bueno, creo que ha sido una sesión muy productiva. Definitivamente tenemos bastantes preguntas y la invitación es, por supuesto, en ponerse en contacto directamente con Russell Bedford para resolverlas y también, pues, tomar los servicios. Para las personas que están preguntando si las memorias las estaremos enviando, sí, las vamos a enviar a sus correos registrados, tanto la grabación como las temáticas que se hablaron el día de hoy. Y bueno, para finalizar ya este webinar, queremos agradecerles sinceramente a todos ustedes por acompañarnos hoy, por dedicar este espacio a un tema que tiene un impacto directo en la salud financiera de nuestras empresas y es entender también que los saldos a favor y estos procesos de evolución representan mucho más que un procedimiento tributario, ¿no? Y cuando son gestionados de una manera adecuada, pueden convertirse en una fuente importante de liquidez para nuestras organizaciones. Y por ello agradezco especialmente a nuestro afiliado Russell Bedford por compartir con nuestra comunidad empresarial toda su experiencia, su conocimiento en esta materia, así como su permanente compromiso con el fortalecimiento con nuestras empresas colombianas. Y de igual manera extendemos un reconocimiento muy especial a nuestros conferencistas de hoy, Roger Sánchez, Jenny del Río, Diego Camargo y César Alfredo. Muchísimas gracias por compartirnos esos conocimientos tan valiosos, las recomendaciones prácticas, las perspectivas profesionales que ustedes tienen y estamos seguros que van a ser de gran utilidad para todo nuestro público. Muchas gracias por estar respondiendo las preguntas y bueno, los invito a tomar nota de los datos de contacto que los vamos a estar compartiendo en el chat. Ya nuestro equipo los está poniendo en el chat, tanto de la cámara como de Russell Bedford, para que usted se pueda comunicar. Porque el equipo de especialistas de Russell va a estar disponible para atender sus consultas, para profundizar en los temas que se trataron hoy y para acompañar a sus empresas en la identificación y en la gestión de oportunidades, bueno, relacionadas con todo el tema de impuestos, planeación tributaria y cumplimiento normativo. Y en nombre de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, agradecemos nuevamente su participación, su confianza en estos espacios y esperamos encontrarnos nuevamente, así que también los invito a estar muy pendientes de las próximas capacitaciones para que usted esté al día. Y muchas gracias a todos y les deseamos un excelente día. A la Perfecto, Cámara Colombo-China, muchas gracias. Catalina, muchas gracias. Y al equipo, encantado de compartir este panel. Les mando un abrazo nuevamente gigante a todos. Y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión porque de temas de impuestos hay muchísimos y estoy seguro que el segundo semestre hablaremos de reforma tributaria. Mando un fuerte abrazo para todos. Gracias, Roger. Gracias a todos. Que estén muy Muchas bien. Hasta gracias. luego, muchas Feliz gracias. día.